Hola, le damos la bienvenida al podcast de Arquitecto, un punto de encuentro e intercambio de experiencias sobre el quehacer de la arquitectura, la ciudad, el diseño, el arte y la cultura en general en la República Dominicana. Yo soy Carmen Ortega González y estoy muy contenta porque con esta nueva temporada estamos también conmemorando 40 años de publicaciones y de existencia de Arquitecto. Entonces, para esto, este comienzo, ¿no?, de esta temporada, tenemos dos invitados muy especiales que contribuyeron a crear, podemos decir, el marco teórico bajo el cual se desarrolló todo el concepto editorial, que no fue solamente una mirada hacia atrás retrospectiva, sino también una reflexión crítica sobre el quehacer, lo que hemos venido haciendo, las posibilidades todavía pendientes, los aciertos y, ¿por qué no?, también lo que falta por hacer. Entonces, para eso tenemos con nosotros a Marcelo Alburquerque, autor del ensayo sobre arquitectura dominicana, Entre la urgencia y el sentido, y a José Marión Landé, también un colega, ambos de dos generaciones, vamos a decir, diferentes, pero que han convergido porque en el ensayo de José sobre el oficio de la arquitectura propiamente, pues vamos a ver cómo convergen con ideas que al final son como puertas distintas para llegar al mismo sitio. Vamos a saludarlos. Hola, ¿cómo están ambos? Yo pienso que bien. Bien, gracias Carmen y felicidades por los 40 años de Arquitecto. Gracias por tenernos aquí. Está aquí, se está viendo en línea por primera vez y está ya precioso. Cuando esta edición sale, ¿no? Ya ha salido, cuando ustedes estén viendo la edición de este podcast, pues ya la revista está ahí, o sea que la van a poder buscar, y sobre todo después de esta conversación que yo espero que sea bastante jugosa y motivadora. Ojalá. Entonces, bueno, como les decía, ellos abordan dos perspectivas, pero finalmente para llegar al mismo sitio. Entonces, un poco, ¿a qué nos lleva la arquitectura? ¿Cuál es el sentido de hacer de este oficio, ¿no? ¿A qué estamos llamados? Quisiera como que empezar por ahí, cada uno libremente puede conversar sobre esto. ¿Qué significa hoy ejercer arquitectura? Mira, antes que dar una respuesta, a mí me gusta hacer preguntas. Yo me he entrenado bastante en el método socrático, en la mayéutica, que es un método que usaba Sócrates para llegar a la verdad con sus estudiantes. Yo solo sé que no sé nada. Exacto. Y la pregunta básica en esto es, ¿para qué sirve la arquitectura? Yo me hago esa pregunta con interrogación en los dos lados, cierra y abre, y doble y triple. ¿Para qué sirve la arquitectura? O sea, nosotros pensamos que la arquitectura como arquitectos tiene un sentido determinado. Pero la arquitectura depende de quién la mire. O sea, depende de los ojos que la miren. Hay muchos espacios, muchos ámbitos donde la arquitectura juega su papel. Y empecemos, por ejemplo, con el espacio político, el espacio gubernamental. Los gobiernos, todos los gobiernos, utilizan la arquitectura de forma política para, de alguna manera, hacer su propaganda política. La publicidad es comercial, su propaganda política, apoyándose de la arquitectura en esos planes de vivienda que los empezó Balaguer en un tiempo, ¿no? Claro. Y ya desde por ahí empezó la arquitectura a ser una damisela que todo el mundo quería ver. Bien realizada, mal realizada, regular, con razón o sin razón, pero ese era el interés de los políticos y sigue siendo el interés de los políticos. Los empresarios la miran de otra manera. Los empresarios ven costo y beneficio. Ellos dicen, bueno, este edificio, ahora que estamos de moda, que podemos todos. Antes era muy difícil hacerse promotor de vivienda, ahora es muy fácil. Hay más facilidades, obviamente, hay más atrevimiento, hay más conocimiento y la gente asume más riesgos. En la época en que uno lo hacía, pues era dificultoso. Entonces, el inversionista
lo ve desde ese punto de cuánto pongo y cuánto me quedo al final en mi bolsillo. El cliente que lo llama a uno, que regularmente son amigos porque los enemigos no te llaman, para que le haga un proyecto o le haga su casa, cuando es su casa, él te llama por un interés particular, quiere hacer su proyecto de vida, su casa, y llama y ve la arquitectura como una satisfacción de sus necesidades personales y sociales también. El mercado lo ve de otra manera. El mercado lo ve como compra ahora y paga después. El lugar más interesante, bueno, como están todas las promotoras, todo el que vende un proyecto es el mejor proyecto del universo. Entonces, la pregunta debía ser nuestra como arquitectos, porque al final la arquitectura la hemos dejado sin voz. O sea, la arquitectura está en silencio y lo único que hace es dejarse ver después de una noche de mucho tumbo y de mucha fiesta, dejarse de ver al día siguiente, toda desbaratada en edificios bonitos, hermosos, pero sin voz. No le queda voz y está cansada. Y nosotros somos los culpables, los arquitectos, y los que le dedicamos el tiempo a la arquitectura y que creemos en la arquitectura como un hecho cultural, que nosotros somos agentes culturales los arquitectos. Nosotros no somos unos técnicos que hacemos planos, dibujamos planos muy bien, le ponemos las bolitas de los niveles. No somos unos técnicos, somos agentes culturales. Y debemos entender eso, porque nos utilizan sencillamente como técnicos. Entonces debemos buscar que la arquitectura tenga voz, que la arquitectura ella sola, no como una cosa física, no como edificio construido, sino como hecho, pueda hablar en la sociedad dominicana. Y reflejo de un tiempo como hecho cultural. Es y correcto. Para ti, José, entonces, desde ese punto de vista, vamos a verdad, lo que plantea Marcelo tan atinadamente, el arquitecto frente a esa realidad, el papel ético. Yo creo que el arquitecto nos educan para responder preguntas y para resolver problemas. Entonces, esos problemas no son solamente físicos, ni solamente, como bien dice Marcelo, son problemas culturales, son problemas de idiosincrasia, son problemas, y no voy a decir problemas, son más limitantes. ¿Cuáles son las limitaciones que existen en República Dominicana, en nuestro contexto, o en el contexto donde estemos trabajando? Y cómo nosotros, a través de nuestra profesión, podemos lidiar y resolver esas problemáticas o esas limitantes para crear algo mejor de lo que nosotros estamos recibiendo, porque al final se traduce en algo físico, pero ese algo físico el que realizamos se convierte en algo que afecta a la humanidad y algo que afecta a todo el que la viva, no solamente al que la paga, no solamente al que da el permiso, no solamente al que da el dinero, sino a todo el que interactúa con esa obra física o con ese espacio que no se construyó, porque al final no es solamente construir, también a veces dejar vacíos es hacer arquitectura y tomar la decisión de crear un vacío. Y esa relación que hay entre el ser humano y el edificio, o el ser humano y el parque, o el ser humano y la ciudad, ahí es donde entra el rol del arquitecto, de entender cómo es que el ser humano funciona y cómo el ser humano habita. Y esa capacidad o las necesidades del ser humano son intrínsecas en cualquier parte del mundo, son las mismas. O sea, uno es un ente social y tenemos que procrear y concebir que esa interacción se dé, y eso se logra a través de la arquitectura y a través del pensamiento crítico de cómo nosotros logramos también hasta crear eso mismo, una cultura y una idiosincrasia local que enorgullezca a dónde tú perteneces y a quién tú perteneces. Entonces, actualmente localmente, lamentablemente no nos reconocemos, no hemos apostado por pensar. O sea, el arquitecto tiene que ser, como dice, el arquitecto es un ente técnico, pero es un ente pensante. Entonces, hemos dejado esa capacidad de pensar en la arquitectura y no hemos simplemente
envuelto en resolver esa inmediatez, en resolver esa falta de vivienda, esa falta de oficina, esa falta, acomodar el lugar, vamos a resolverlo, pero el arquitecto tiene que pensar, o sea, y pensar desde el punto de vista de qué yo voy a aportar hacia la sociedad, o sea, qué yo voy a transmitir a estas próximas generaciones, que cuando lo que dejemos hable de nuestro tiempo, de nuestra visión y de una sociedad que queremos crear. ¿Cuál es esa sociedad que queremos crear? Y eso nos lleva a que tenemos que tener muchas conversaciones con muchas personas distintas y con muchos actores distintos. Hay actores gubernamentales, actores del mercado, actores financieros, pero tenemos que entender todos esos actores y trabajar con ellos y junto con ellos para poder lograr una mejor calidad de vida para todos al final del día. Lo que estamos hablando es de lograr ese equilibrio, ¿no? De tantas variables que la han mencionado en torno al hecho arquitectónico en sí, no como un ente aislado, sino que responde, ¿verdad?, a todo un contexto cultural, social, económico, geográfico incluso, ¿no? Primero. Entonces, sí, yo pienso que es un problema de la narrativa. Uh-huh. Antes le decíamos el discurso, ahora exacto. El término es narrativa. O la comunicación, sí, cómo se comunica. ¿Cuál es el concepto? Los periodistas y los programas actuales de opinión, todos hablan de narrativa. Ese era el discurso que se quería presentar, la teoría. Pero nosotros tenemos, la arquitectura tiene actualmente, o hace mucho tiempo, que tenemos una arquitectura en República Dominicana con una narrativa que es incoherente totalmente. Porque está basada en el hecho de hacer un edificio. Y primero tiene que haber una narrativa o un discurso basado en el pensamiento sobre arquitectura. ¿Qué se quiere es un lograr? Pensamiento teórico más que nada, donde intervienen muchísimos elementos que le dan valor a eso que finalmente es un objeto habitable o un lugar, un espacio habitable. Esa es la que hay que crear. Y se crea de alguna manera, me parece a mí, hablando mucho de ella y sobre ella, porque la arquitectura se ha dejado de hablar. Gracias que tenemos asuntos como este, ediciones como Arquitecto o los podcasts, eso que ustedes hacen, pero no hay espacios donde se pueda tener una conversación sobre arquitectura que no se diluya en tontería después. O sea, que termine con seriedad. Y eso hay que promoverlo. Eso es lo que yo le puse en el escrito como postdata, que hay que promover los espacios de encuentro para hablar de arquitectura, que en una época había más, ahora hay mucho menos, porque estamos más preocupados como... Porque el momento... En el diario vivir. En la inmediatez. En la inmediatez. Y por eso la obra, que es como plantea aquello que escribí, lo que escribí, es una obra muy inmediata, una obra casi para salir de paso, una obra que responde al apuro de quien te contrata, regularmente un promotor o un inversionista o un cliente conocido. Entonces siempre hay un apuro, que es el tiempo. Como dice José en su artículo, que la arquitectura vista como producto o como imagen, pero en el sentido mercadológico. Exacto. O sea, un producto mercadológico ¿verdad? Sí. Sujeto a esas ofertas de compra y venta del mercado. Muchas veces nos preocupamos mucho más por la rentabilidad que por incluso las mismas soluciones funcionales y técnicas, ¿no? Exacto. Yo no sé si ustedes estuvieron... Tú debes tener ahí una cantidad de preguntas y yo te estoy llevando... No, pero eso es lo chévere de esta conversación. Yo le dije, y no es mentira, esto es orgánico, esto es lo que va surgiendo. Sí, a mí me gusta hacer muchas preguntas. Uno aprende muchísimo. Pero no sé si vieron recientemente unas declaraciones que dio el ministro
de Vivienda, del Ministerio de Vivienda Ajá. y Recursos y Humanos, de edificaciones. sobre el tema de la norma, del que va a salir la normativa para el próximo año. Del Código de Construcción. Pero, y la normativa. En un momento, él se mete ahí en eso que tú comentas, en la arquitectura como un objeto del negocio, ¿no? En la vivienda popular. Y a mí me dio miedo lo que dijo. O sea, ellos han encontrado en el ministerio que una vivienda popular se puede reducir de costo en 30 o 40%. Y con la vivienda progresiva. No solamente la vivienda progresiva. Llamaron. Sí, bueno, no sé, ellos llaman. Eso fue lo dice, que... Sí. si lleva 5 puertas y tú le pones 2 y las 3 siguientes son de tela, pues está muy bien, porque bajó el costo. Pero también, si le quitas la cerámica de los baños, pues tú bajas de costo. Y es una visión tan pobre y tan corta, la de un ministro de vivienda, sobre cómo debe vivir la gente. La gente debe vivir con dignidad. Entonces lo que hay que diseñar para la dignidad de la gente. Y no para quitar materiales. Bueno. Y no solo eso, lamentablemente siguen pensando en que una vivienda son 3 habitaciones, un baño y una cocina. O sea, sí, los estatus familiares han cambiado, se han modificado. Hay gente anciana que necesita un tipo de espacio, hay vivienda colectiva que necesitan otro tipo de espacio, hay familias jóvenes que necesitan otro tipo de espacio, y todo eso se puede lograr pensándolo. Entonces tú puedes tener vivienda que de menor costo, simplemente reduciendo hasta el mismo tamaño de la vivienda si tú le ofreces espacio público donde pueden aumentar la calidad del espacio público, la oferta del espacio público. Pero tiene que existir una visión de cuál es esa vivencia que le queremos dar a esa gente, o sea, cuál es ese espacio digno. No solamente que necesitamos 500,000 viviendas al año, o sea, porque al final las 500,000 viviendas malas al año lo que va a crear son guetos, que ya se ha visto en toda parte del mundo, que hoy en día lo están desbaratando, porque esa misma política ya la han seguido otros. Pero esa es la política de los gobernantes siempre. Fuera de aquí, y no les resultó, y hoy en día la están o transformando o tumbando, porque no funcionó. Entonces, ¿por qué no aprendemos de los errores ya cometidos? ¿Por qué seguimos cometiendo los mismos errores en todos los aspectos que tienen que ver con arquitectura, ciudad, urbanismo, vivienda? Dicen que, como dice, que uno no aprende en cabeza ajena, pero yo creo que hoy en día hay demasiada información para que personas que están en esos cargos tan importantes estén todavía aún hoy en día cometiendo los mismos errores, y para mí... Yo diría que son peores los errores, porque no hemos olvidado en todo ese desarrollo del espacio público. Y tú coges los residenciales o los barrios que se hacían, por ejemplo, el mejoramiento social o el ensanche de la fe, lo que llamamos periurbanos. Y todos tienen unas aceras dignas. Contemplan su área verde, tenían su pequeño jardín delante. Entonces, a nivel residencial, yo entiendo que estos desarrollos han involucionado, o sea, ha sido, peor en ese sentido. Sí, definitivamente, pero una cosa, porque esos desarrollos hasta ahora lo había llevado el sector privado, y vamos a entender que el sector privado, que no lo entiendo cómo se lo permiten, porque hay un tema que es el sector privado por igual, siempre va a ir a buscar el mayor retorno dentro de la mayor edificabilidad posible, y si no hay una regla clara de cómo llevar eso, siempre se va a aprovechar hasta el último, y eso es uno de los temas que tenemos, que esa conciencia se la estamos pidiendo al sector privado, y quisiéramos que la tengan, pero tal vez el sector privado, no voy a decir que es muy difícil que la tengan, porque tal vez hay 2 o 3 desarrolladores que sí la pueden tener, pero nunca va a ser la mayoría. Si no hay una regla que debería de venir desde un estado de derecho y un estado, digamos, gubernamental, que exija una cierta calidad espaciales. Pero para eso tienen que entender cuáles son esas calidades espaciales que se requieren. Y el mismo sector privado debería entender que mientras mejor calidad espaciales le dan también a sus usuarios, mejor a largo plazo va a ser para ellos y para todo el sector privado que se va a beneficiar de su estado. Entonces también ahí entran entidades
mayores que son tal vez que pudieran incidir más, que tal vez los mismos bancos que financian esos proyectos tal vez deberían de tener una serie de puntos claros de qué financian y qué no, para también aportar por ese desarrollo, porque solamente nos quejamos, todo el mundo se queja de cómo está creciendo la ciudad, de lo malo que es, de por qué no funciona, de que no se hace bien, pero todas esas decisiones, todos los actores que intervienen en esas decisiones la están apoyando. O sea, la apoya el banco que la financia, la apoya el seguro que le da el seguro, la apoya el comprador que la compra, la apoya el Estado que la regula y que la permite. Ya está circulando Arquitecto 130. Búscala en nuestros puntos de venta. Visita nuestra web o escríbenos al WhatsApp 809-732-7674. Entonces, todo el mundo se queja, pero nadie está dispuesto a decir, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo de otra manera que existe, porque está comprobado que existe. Y hay muchos profesionales capacitados localmente que lo pueden hacer y que si le dan la posibilidad de hacerlo, van a hacer la cosa bien hecha. Y ahí es donde también viene la ética del profesional, del arquitecto, del profesional, que realmente le diga que a esos clientes que trate de querer educarlo, o que coja esas preguntas que ellos tienen o esas necesidades que tienen de ingresos, que al final se traducen en metro cuadrado y le dé la vuelta y le busque la vuelta para crear algo bueno con lo mismo, porque no es que tenemos que gastar más ni que va a generar menos ingresos. Se puede lograr una cosa bien hecha con los mismos recursos que se están disponiendo, pero hay que darle más, hay que pensarlo mejor, hay que darle más cabeza, hay que dedicarle más tiempo a hacer un desarrollo, hay que dedicarle más tiempo a pensarlo, y tal vez no todos los profesionales tienen la capacidad, pero hay muchos profesionales que sí. No, y buscar referencias, porque definitivamente hay sus luces dentro de la práctica dominicana y hay, estamos hablando de lo local, ¿no? Firmas que han apostado al valor del diseño como claro, también un valor agregado, no agregado, sino que puede elevar la inversión de cualquiera, porque siempre decimos, como tú te mudas en una torre súper de lujo todo, que tú no puedes ni siquiera salir a caminar al perro o con tu cochecito. Entonces, yo pienso que esos ejemplos que tenemos, nosotros como medio, ¿verdad?, de difusión, tenemos como una responsabilidad también muy grande, sí, de que lo que exponemos, pues sea realmente una referencia, ¿no?, de buena práctica. Eso ha sido generalmente el norte nuestro. Siempre está sujeto definitivamente al discernimiento de quien lo ve, porque para la mejor obra para mí no necesariamente es la mejor obra para ustedes, ¿no? Y esto, pero dentro del ámbito local, bueno, siempre hemos tenido ese cuidado. Siento que tenemos como que abocarnos definitivamente, tanto desde la opinión crítica, los medios especializados, pero también desde la academia. Hay mucho que hacer dentro de los talleres de arquitectura, sobre sí, todo con el gran reto de esta generación, donde al alcance de un clic o un prompt, tú puedes tener cualquier diseño que tú quieras y necesariamente no ajustarse a la realidad nuestra. Sí, definitivamente yo estoy muy de acuerdo con lo que tú planteas sobre las academias. Las academias o pueden ayudar o pueden destruir todo lo que se ha hecho, pero tienen una gran responsabilidad, tienen la responsabilidad de formar a ese futuro profesional pero la pregunta viene también, ¿y quién dentro de la academia lo va a formar dentro de esos criterios? Nadie quiere ir a la academia porque la academia no representa una oportunidad económica nada más que para los muy jóvenes. Entonces la gente de experiencia no va a la academia. Y la misma inversión de la academia en investigación y en el pensamiento, que entonces, es donde se forma, o sea, el pensamiento crítico se debe formar junto con las otras destrezas que se adquiere de dibujo, de proyección, ¿verdad?, de la capacidad de modelar. Aunque hay algunos autores como Chul Han, el coreano, que plantea que las universidades son un fracaso, porque
lo que están buscando es un producto que complazca a la sociedad actual, al desarrollo económico solamente. Entonces, habría que detenerse ahí. Eso es un punto que aquí no hay que discutirlo tampoco. Sí, y estamos viviendo una crisis a nivel mundial. Yo entiendo que del capitalismo y de la economía global en sí, porque todo se ha abarcado a cómo yo produzco más con menos y cómo yo le saco más beneficio a lo que menos pongo. Entonces, al final, ¿cuál es la calidad de vida? ¿Dónde está ese happy medium? Donde podemos tener tanto desarrollo económico, pero también podemos tener calidad de vida. O sea, no tenemos que sacrificar una cosa por la otra. Entonces, tenemos que velar porque todo el mundo vaya mejorando su calidad de vida y creciendo a la par de ese desarrollo. Y aquí lo estamos viendo. O sea, nosotros tenemos un desarrollo económico en los últimos 15 años, 20 años. Pero ¿cómo se está traduciendo eso localmente en la calidad de vida del dominicano? Entonces, claro, ¿a dónde están yendo a parar ese auge económico que tenemos? Se está quedando en 3 o 4 empresas o personas, pero la gran masa, la clase media, se está viendo más desprotegida, la clase baja todavía peor. Entonces, ¿por qué debe ser así? O sea, no hay medios financieros, medios económicos que se puede traducir en que todo eso se vaya equiparando y que todo el mundo salga ganando. Y hay un tema de filosofía de cuál es el norte. Yo soy de lo que sigo pensando, ¿cómo es posible que aquí para un financiamiento de un vehículo tú tengas una tasa mucho menor que para financiar claro, un despacho de arquitectura? Entonces, sí, o una vivienda digna, popular. Entonces, todo eso es política de Estado y política de filosofía hacia dónde dirigimos los recursos monetarios. Al igual que la transformación histórica que se ha vivido en el casco de Santo Domingo en los últimos 20 años, si se hubiese canalizado, no hubiésemos tenido que invertir más recursos. Con los mismos recursos que se han invertido, hubiésemos tenido un Santo Domingo de ensueño. Claro. Simplemente con una dirección y una visión y una filosofía de cómo se logra. Y para eso yo creo que tenemos que educar a esos próximos, y no solamente a los arquitectos, sino a toda la base, a todos los actores que van a intervenir, ya sea en toda administración de empresas, médicos, porque es que todo el mundo al final toma decisiones, y todo el mundo que influye en la arquitectura, que aquí no se habla de arquitectura, aquí se habla de construcción. Entonces, cuando tú lo que construyes, tú no estás pensando más que en 4 paredes y un techo, tú no estás pensando en la calidad de ese espacio. Y el error más grande que tenemos aquí, que todo el mundo piensa desde el Estado, es una construcción. Vamos a hacer vivienda, pero nadie está diciendo, vamos a hacer vivienda buena, o no, es un número, son viviendas. Vamos a hacer oficinas, ¿son oficinas buenas? No, son oficinas. O sea, y ha habido oportunidades, porque hace varios años, décadas, podemos decir, se hizo un concurso de vivienda económica por una asociación financiera, sí, pero al final nunca se desarrolló ninguna, que se supone, ¿verdad? El objetivo del concurso era tener opciones para, como tú dices, otro modelo de vivienda que no es el esquema repetido que ya sabemos que no funciona para este tiempo. Y fíjate, eso no fue el Banco de la Vivienda en su momento. No, es la Asociación Popular. La Asociación Popular, pero que no era banco. Era asociación, en su momento, Asociación era Popular de Ahorro y Préstamo. De Ahorro y Préstamo que solamente financiaba vivienda. Exacto. Sí, claro. Sí. Y fíjate cómo eso, al traducirse en banco, ya su filosofía de negocio ha cambiado. Entonces ya esos préstamos que antes eran para vivienda, que tenían un objeto intrínseco de cómo desarrollar la vivienda y tenían una visión clara de que su objetivo era mejorar la calidad de vida de la gente, dejó de ser eso y ahora es un banco que su objetivo es la tarjeta de crédito, los préstamos y donde le generó más. Bueno, ya por ejemplo el Banco Nacional de la Vivienda es el banco de exportaciones, o sea, no tenemos el Banco de la Vivienda. No hemos quedado sin la discusión que hizo filosófica. Desarrollo exitoso, por ejemplo, como el de la Pradera inicial, ¿no? Claro. Que fue un y que sigue siendo. Mucha área verde, con soterrado, bueno. Pero vamos como para retomar un poquito y sabemos de esos grandes retos. Me gustaría que le dedicáramos también un tiempito a hablar sobre
¿existe o no existe esa arquitectura dominicana? Pero antes de entrar a eso, me gustaría finalizar con que yo lo que creo que también en la escuela de arquitectura deberían de educar no solamente en arquitectura y en la filosofía del arte, que el arte es muy bonito, que la arquitectura y que vamos a hacer edificios de ensueño, sino deberían de educar tanto en la parte económica, técnica y Claro. constructiva, para que el arquitecto tenga un entendimiento del ecosistema donde trabaja y pueda defender el porqué y el porqué no de Claro. cierto punto. Sí, definitivamente. Pues Marcelo Eso. lo decía y terminaba con su texto, búsquenlo, señores, porque los dos están excelentes. Y él decía, quizás el epílogo debió haber sido el prólogo. Y quizás no hay que hablar de arquitectura ni preguntarse dónde está, era algo así, sino que ella misma, ¿verdad?, se haga visible a través del relato, como tú decías, Sí. ¿no? Sobre la arquitectura dominicana, o sea, ya hemos hablado de la ética, de la responsabilidad social, del pensamiento y el motivo, ¿no?, que debe llevarnos nuestro ejercicio. Pero en cuanto a arquitectura dominicana, siempre tuve esa inquietud de la escuela de arquitectura, donde tuve que ir a un seminario. Me invitaron a un seminario sobre identidad dominicana, y ahí entonces como que ese término empezó a retumbar, ¿no?, y a decir en qué es lo que está pasando con eso, qué es lo que es dominicano y qué no, y cómo podemos entonces nosotros decir si tenemos esa arquitectura dominicana que ha sido siempre ese gran debate. A ver si yo recuerdo, si no me desvío para otro lugar y podemos empezar a hablar de los marcianos. Bueno, la misma la respuesta No. con otra palabra, pero va a ser lo mismo, No tú verás. preocúpate, que nos vamos a los marcianos dominicanos. No, la verdad, Carmen, y vuelvo y retomo, porque estoy convencido de que no tenemos una arquitectura dominicana, ni tampoco creo que muchos arquitectos dominicanos estén buscando una arquitectura como dominicana como tal. O sea, que tenga los colores de la bandera, no lo vamos a encontrar. Porque lo que hay en el fondo son elementos que nos definen por nuestra ubicación geográfica. Y decía que como nosotros también están otras naciones que tienen el mismo paralelo, meridiano, que estamos colocados en la misma línea del trayecto del Sol y de algunos vientos diferentes. Ellos tienen sus necesidades de sombra, nosotros necesitamos sombra. Ellos tienen necesidades de protegerse de la lluvia y nosotros tenemos la misma necesidad. Pero somos países distintos, entonces lo diferente son las personas, que creo que es lo que uno debe enfatizar al final. O sea, el dominicano tiene sus características muy definidas. Recuerdo que José decía que éramos bochinchosos, y es verdad. O sea, nosotros no conocemos un lugar y entramos y hacemos una bulla y ya todo el mundo dice, ¿y quién fue este que entró? Pero al día siguiente tú eres el número uno que entró también. Eso pasa, es común en los bares. Entonces, para la arquitectura no hay una definición muy precisa de lo que sea dominicano, que no tenga que ver con lo climático y con los materiales, con la misma economía, porque definitivamente con el temperamento dominicano es otra cosa. Okay. O sea, es muy difícil, es casi sociológico el análisis. ¿Y tú qué dirías, José? Sí, la arquitectura dominicana yo la definiría más bien como cuál es el momento que estamos viviendo. O sea, dónde y cuándo estamos, y eso es lo que se va a traducir en la arquitectura dominicana. El problema de hoy en día es que, o no de hoy, sino de hace un año para acá, que no estamos haciendo arquitectura, sino estamos construyendo edificios. He recalcado mucho eso porque para mí es un tema importante, porque si usted va a la época, si no vamos para atrás, en la ciudad colonial había una arquitectura española que se fue dominicanizando porque estaban haciéndola los españoles aquí y ellos lo fueron haciendo como podían. Luego te va a la ciudad de Gascue y apareció una arquitectura de Gascue que también hablaba de cómo se habitaba aquí.
sea, el dominicano es un ente social y estaba en la baranda afuera, el zaguán, la puerta de entrada, el patio luego. Y eso va definiendo. Luego viene la arquitectura en los 80 y los 70, el Banco Central, el VHD, PALIC y toda esa arquitectura contemporánea de ese momento, con el uso de material de ese momento, que yo todavía no entiendo cómo lograban eso encofrado tan bien. Y después de ver el documental de Daniel Pons que explicó el arquitecto Pedro Tony Caro, creo que fue, que explicó cómo era que lo construían en ese momento, uno se queda... de verdad que se practicaba con mucho orgullo la arquitectura. Y tienen esos quebrasoles y esos volúmenes puros. Y había una comunicación entre y una forma de pensar entre esos arquitectos de ese momento que se traducía también en las viviendas, tanto económicas en las avenidas principales, como también en la vivienda que hizo Balaguer de la Nacaona y en el barrio luego de Fernández. Fernández o Los Ríos. O sea, en toda esa arquitectura que se iba proliferando, había un lenguaje común que, aunque era distinto para cada quien, como lo interpretaba, pero sí había como algo que definía un momento en la historia que se estaba viviendo. Y eso se ha perdido. Y se ha perdido porque ya esas voces culturales que van identificando y van haciendo que nos vamos en un sentido, porque estamos en otra época, ahora estamos en el 2026, ya hay otro lenguaje, hay otras técnicas, hay otras importaciones de otros materiales, pero seguimos siendo lo mismo, seguimos siendo dominicanos y seguimos teniendo una forma de ser especial que debemos de rescatar. Entonces creo que Sánchez Curiel es un buen ejemplo, que los grandes balcones que empezó a poner en su momento y un lenguaje más formal, distinto al de otra época, pero que va interpretando cómo se acerca a la calle y cómo reinterpreta ese espacio público junto con la acera en los 90, a finales de los 90, al principio de los 2000 fue, que eso se tradujo, pero son elementos puntuales y ese discurso no cala en la masa de lo que se está haciendo, porque el discurso no se conoce o no se discute más allá de puntualmente los que lo están haciendo. Se queda dentro de sus oficinas y por eso es tan importante de poder tener un discurso mucho más explicativo de las razones por qué somos dominicanos y por qué somos orgullosos de lo que estamos haciendo y cómo eso nos va a hacer sentir que somos parte de una cultura local, que ahí es donde viene que la arquitectura y el arquitecto, su responsabilidad de ir creando cultura también, no solamente de hacer un edificio, sino nosotros estamos creando una sociedad, aportamos a una base social. Que las personas no lo ven, no es tangible, es un intangible, pero que se siente. Y se siente sin tú saber que lo sientes. Uh-huh. Y eso es parte importante de esas conversaciones que tenemos que tener a futuro. Y volviendo al inicio de la conversación, esa narrativa que llamaba Marcelo, ¿no? O sea, ¿dónde está la narrativa de la arquitectura dominicana que nosotros profesionales queremos dejar para las generaciones que vienen, ¿no? Y para esa otra parte de la ciudad, como nosotros estamos hablando de esa ciudad moderna, ¿verdad? De mediados del siglo XX, ¿no? De los 50, desde Gascue hasta Naco, Piantini, varios que tenían su propia identidad. Pero ¿cuál va a ser esas zonas de la ciudad donde van a decir, óyeme, aquí se dejó, sí, hasta el patrimonio pues de arquitectónico se está perdiendo, en tanta medida? Por lo que también hemos comentado de que todo se hace con mucha prisa. Uh-huh. Todo es en el momento. Hay que hacer el cocinado porque vienen en la puerta, están tocando los invitados que vienen Exacto. a la cena. Y tenemos que, de alguna forma, porque es inevitable también, o sea, el desarrollo de las ciudades, tú no puedes detenerlo y decir que vamos a paralizarlo en claro. lo que los arquitectos nos acomodamos. Y pensamos un poquito porque sería una estupidez. Pero, no van a aguantar. Pero es crear... Yo pienso que si creamos espacios donde podamos explicar lo que hacemos como arquitectos, nuestros diseños, no las conferencias
que se presentan cada rato en una universidad o aquí o allá, donde se para fulano de tal y lo que hace es que presenta sus edificios, bonito, 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 feo, bonito. Eso no, al final no crea ninguna cultura. Lo que crea la cultura es hablar sobre arquitectura, no mostrar arquitectura nada más. O sea, ¿cuáles son los pensamientos iniciales que dieron lugar a eso que tú estás presentando ahí? Eso es lo que importa. Por eso, personalmente, le doy tanto valor a mis dibujos. Porque esos dibujos originales, que son lo que tiene el tuétano, el gusto, el sabor, la esencia. Ese, ¿verdad? Como decía tu mamá cuando cocinaba. Ese dibujito lo contiene todo. Y eso es lo que tenemos que hablar. No es decir el resultado final nada más, sino cómo vino este resultado, cuántas iteraciones yo tuve que hacer, miles y cientos de miles de cambios y de ansiedades para poder producir aquel edificito, aquella cosita, como el trabajo que ustedes hicieron con su edificio de bolero. Eso tiene que haber sido noches enteras ustedes vueltos locos dándole a la cabeza. Sí, porque los proyectos son así, te demandan tanto que tu vida se convierte en el proyecto. A mí me pasa eso, yo sé que a ti te pasa eso. Sí, claro. Porque tú hablas con mucha pasión de tus proyectos. Y veo que tú eres de una generación nueva, pero tienes un alimento ahí, una mielcita que te comiste de por atrás. Y entonces eso se traduce. ¿Por qué? Porque entendiste muchas cosas. Entonces es hablarlo. Tú ves, es igual que el amor. El amor no es, ay, estoy enamorado de esa, ay, pero esa chica me tiene loco. Si tú no se lo dices, ella no lo va a saber nunca, no te la va a comer. Es así. ¿Tú entiendes? Entonces la arquitectura hay que hablarla, hay que tocarle su tambor, hay que hacerle así, la guira, a que esta es la arquitectura, como yo la hice, ¿verdad? Y todos esos pensamientos que uno sale, para hacer cualquier banquito que tú haces, tiene detrás toda una historia. Claro, y esa historia es lo importante, porque al final, ¿cuál es la intención? O sea, detrás de cualquier edificio, de cualquier ente arquitectónico, hay una intención, si tú la quieres tener, porque si no es un programa. Y yo siempre le digo, mira, una habitación, 3 habitaciones, 2 baños, lo hace cualquiera. O sea, eso tú no necesitas un arquitecto para eso. Ahora, si tú quieres tener algo que realmente transmita y que tú al vivirlo proyecte algo y te genere ese yo no sé cuál, o sea, te genera una vivencia, ahí es donde entra esa parte que es donde entramos los arquitectos. Uh-huh. Y aparte de eso, que te cree... Esa es la famosa Venustas de Vitruvio, sí. El deleite, la emoción hacia el hombre. La emoción, y que tiene que ver con la gente. O sea, al final para mí la arquitectura es para el ser humano. O sea, no es para cómo es que la van a usar, cómo la van a vivir y cómo las personas que están ahí van a interactuar dentro, ya sea ese edificio, dentro de esa ciudad o porque la escala va variando. Tú tienes, la arquitectura viene de un lado, todo se diseña. O sea, todo desde un bolígrafo hasta la ciudad más grande está pensada por alguien. Entonces, por eso a mí siempre, yo cuando veo cualquier cosa, yo digo, alguien decidió poner eso ahí. Eso no está puesto ahí, alguien decidió, ya sea el albañil o ya sea el arquitecto, pero alguien hizo eso. Entonces, esos detalles, ese pensamiento, esa elección del por qué, es la parte más intrínseca, la parte más importante. Y es esa visión. Y vuelvo y repito, y donde estamos fallando es que no estamos teniendo visión. Estamos cumpliendo un programa, estamos construyendo, pero no estamos pensando qué es lo que estamos construyendo. Y ahí es donde tenemos que evolucionar y retomar de nuevo ese pasado y mirar hacia el futuro de qué es lo que queremos construir al final del día. Y sobre todo con la escala de proyectos que ya se están manejando en nuestra isla, porque el desarrollo económico del cual estábamos hablando ha llevado el país, ¿verdad?, a grandes inversiones, no solamente en las ciudades, sino también en las zonas, sobre todo turísticas, a nivel de comunicación portuaria y todo eso. Entonces, creo que demanda muchísimo más, ¿verdad? No es que una casa se piense menos que un aeropuerto,
pero entiendo que es, ¿verdad?, muchísimo más amplia la escala y por lo tanto también afecta a muchísima más gente. Y mucho más urbanizaciones están sucediendo, lo que estaba hablando ahorita de esa vivienda social, de todos esos proyectos residenciales de vivienda económica, que no sé por qué le dicen vivienda económica, porque es un término que no me gusta. Vivienda social. O vivienda social, porque al final del día... Sí. Toda la vivienda es social. Toda la vivienda es social, exacto. Entonces, al final, ¿qué estamos destinándole a eso? Y cuando tú te pones a ver, cada una de esas son entes separados de la realidad. Estamos construyendo una isla dentro de una isla, dentro de una isla, dentro de una isla. Entonces, no estamos pensando como sociedad, no estamos pensando como un conjunto, estamos pensando como individuos y seguimos todavía con ese chip de que cada proyecto, por más grande que sea, es un proyecto en sí solo. Pero cada proyecto de esos pertenece a un conjunto mucho mayor, un conjunto más grande, que se llama la sociedad dominicana. Y cada uno de esos tiene que aportar a esa sociedad para que podamos crecer como sociedad. Porque si no, al contrario, mientras más individualistas somos, más nos perjudicamos el uno al otro y menos progresamos todos juntos. Yo voy a tirar un bucapié. A mí me Dime, encanta porque lo vamos a dejar ahí mismo. Las preguntas y los Tírate. bucapiés. Y si en unos años apareciera un gestor de ciudad, arquitecto o urbanista, ¿qué cambio pudiera producirse? No se pierda el próximo episodio. Definitivamente tuviéramos otras respuestas, otra narrativa y todo lo demás. Señores, yo quiero darle las gracias a ambos, Marcelo y José, porque desde que iniciamos esta edición, las personas pues dentro del comité editorial salieron sus nombres y yo creo que sumamente acertado, porque como le digo, esto es un marco teórico para ver y reflexionar sobre lo que ha pasado en retrospectiva. 4 décadas de arquitectura, o sea, 40 años de arquitectos representa 4 décadas de arquitectura dominicana. Y hay mucho que pensar, se ha hecho mucho, porque igual aquí hemos hablado de muchas cosas que se adolecen, pero bueno, dentro de eso, y ustedes también lo decían y lo mencionamos aquí algunos ejemplos, hay sus luces y sus aciertos. El tema es que han sido aislados. Sí. Tenemos que tratar de que ese discurso se amplifique. Aquí todos estamos llamados a reflexión desde obviamente nuestro papel como medio de difusión no solamente del ejercicio de la arquitectura, sino del pensamiento de la arquitectura, el Estado dominicano, los inversionistas, los propietarios, y bueno, el deber también de seguir informando a la sociedad y a ese ciudadano para que tenga cada vez más conciencia de lo que debe pedir cuando vaya a hacer esa casa o esa aspiración de verdad, de donde, como cuando decíamos, vaya a depositar su voto en la urna. Ahí es que tiene que decidir. Vamos a ver si conseguimos ese arquitecto para eso, señores. Así que le agradezco porque con las dos miradas de ustedes, ¿verdad? Con esa perspectiva que cada uno nos ha ofrecido, una quizás más cultural, más histórica, más sociológica y la otra, bueno, desde el punto de vista también de mercado, convergimos en lo mismo. O sea, el norte es el mismo. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Quiero invitarle a todos a que busquen esta edición y a que no se pierdan los próximos episodios, porque vamos a seguir reflexionando con el comité editorial sobre cada uno de esos renglones que siempre abordamos en la revista, dando esa mirada atrás y viendo, ¿verdad?, ese camino por recorrer. Así que los invitamos a ese próximo episodio y muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias. Gracias. Visita nuestro sitio web arquitecto.com, únete a nuestra comunidad en las redes sociales Arquitecto RD, suscríbete al canal de YouTube, danos un me gusta o déjanos un comentario.